Universidad y asistente del Servicio de Pediatría A del Hospital del Niño en Breña. Ante todo, mil disculpas por el retraso, un accidente en Javier Prado y por eso la hora. Entonces, nuestra clase es Historia Clínica Pediátrica. ¿Qué es una historia clínica pediátrica? Es un documento de instrumento médico-legal en el que se registran antecedentes biológicos, patológicos y evolutivos del niño. Hay múltiples definiciones de historia clínica pediátrica, pero fundamentalmente esos datos son los que nos interesan. Las características de la historia clínica pediátrica es individual, única. Hay un número de historia clínica para cada paciente, es confidencial, protege siempre la intimidad del paciente, hace un instrumento legal y confidencial, obviamente solamente por una orden o una solicitud del interesado o una orden judicial es que se puede dar la información. Es objetiva porque tiene datos clínicos que se evidencian. Es legible, debe ser legible, debe ser entendida por cualquier persona que la lea. Analítica, tiene diagnósticos que demuestran la interpretación de los datos. Es congruente, los estudios realizados se relacionan a la enfermedad actual del paciente. Organizada, tiene un orden, de acuerdo al orden de las hojas del formulario. Fundamentalmente, el orden lo vamos a ver más adelante. Depende de la historia clínica de cada hospital, pero es fundamentalmente lo mismo, ¿no? Primero dan los datos de filiación y luego más adelante cada uno, dependiendo de lo que solicite cada hospital o clínica. Es fiel, relata signos y síntomas que presenta el paciente. Es confiable, solo podemos colocar información veraz. Es obligatoria, es un documento médico legal en el que se realiza cada atención médica. Y está disponible siempre que lo requiere el personal autorizado. Los componentes de la historia clínica, como hemos comentado, los datos de filiación, luego viene la fuente de la historia. En el caso de los niños pequeños, obviamente la historia es indirecta, ¿verdad? El informante generalmente es la madre o el tutor legal, el motivo de la consulta, la enfermedad actual, los antecedentes no patológicos, prenatales, perinatales, postnatales, la historia de alimentación, la lactancia, la historia de crecimiento y desarrollo, ambos importantes en la historia clínica pediátrica, lo que no es necesariamente tan importante en el adulto. Inmunizaciones y antecedentes patológicos. Aquí cabe resaltar que en los primeros años de vida, en los primeros 6 años de vida, la historia clínica debe ser indirecta, pero los datos de información de los 6 en adelante puede ser mixto, porque ya el niño habla, te dice lo que siente, lo que tiene, y incluso en la adolescencia puede ser directa, ¿no? Los adolescentes ya pueden ellos solos dar todos los datos de la historia. Ver historias de alergias alimentarias, medicamentosas, antecedentes familiares. Se deben considerar todos, pero los más importantes, enfermedades crónicas o relacionadas también con la enfermedad actual. Antecedentes socioambientales, luego viene el examen físico, la impresión diagnóstica, el plan diagnóstico, la terapéutica, el nombre del médico y la firma. Habitualmente nosotros tenemos también un sello de cada institución y debería estar también eso, ¿no? El sello de la institución. En cada sello debería estar también la parte de colegios médicos, registro de especialistas, para que el paciente tenga conocimiento quién le está atendiendo, si está certificado o no de acuerdo a la especialidad. Las diferencias, eso habíamos mencionado, difiere del adulto que de los 0 a 6 años
la ficha de identificación, los antecedentes personales no patológicos, el interrogatorio por aparatos y sistemas y la exploración física, ¿no? Y en la adolescencia ya mixto o solo del adolescente. La ficha de atención habitualmente se llena así: cuando es la edad, en el primer mes de vida se llenan días, 5 días de vida, 8 días, 20 días de vida, ¿no? Luego viene dentro de los primeros meses, se coloca la edad en meses y días, tiene 8 meses y 7 días de vida, y en los primeros años la edad en años y meses. Por ejemplo, tiene 4 años y 7 meses, más o menos así. Luego tenemos también la parte del interrogatorio que habíamos conversado, que puede ser directo en adolescentes, indirecto en bebés y mixto ya en la etapa escolar. Se pone el nombre de quien responde, si es la mamá, papá, el tutor legal, la abuelita, muchas veces está por ahí. Antecedentes personales no patológicos, tenemos los prenatales, los perinatales, los postnatales inmediatos, los tardíos también, el desarrollo psicomotor, la dentición, el desarrollo motor fino, grueso, el lenguaje, el social adaptativo. Los resultados del tamizaje, si se hicieran, en el Perú tenemos tamizaje neonatal en muy pocos hospitales, en el salud en los hospitales de nivel 3 a nivel nacional, y en el MINSA en los institutos y muy pocos hospitales de nivel 3. Son tamizajes para enfermedades básicas, fundamentalmente 8 enfermedades en las que está el hipotiroidismo congénito de la cabeza. Quisiéramos muchas más como otros países, pero es lo que tenemos hasta el momento, me parece. Estancias, guarderías, en los niños es importante porque el niño que se enferma con más frecuencia, uno puede pensar o sospechar de repente que tiene una inmunodepresión, si ese niño todos los meses se enferma, ¿no? O cada 15 días, cada 20 días, pero también está el dato importante del antecedente de que asiste a guardería. El niño que asiste a guardería, como ustedes bien saben, se enferma mucho más frecuentemente porque se enferma él, luego se enferma el de al lado, luego el de al lado, y entonces constantemente se están enfermando. Si asiste a la escuela, antecedentes personales no patológicos, ahí tenemos que ver la alimentación, si la lactancia materna es exclusiva, si es mixta, si es fundamentalmente artificial, desde qué edad se dio cada una de ellas, si en algún momento tenemos mamás, por ejemplo, que en algún momento fue exclusiva, luego mixta, luego artificial, o viceversa, ¿no? La lactancia, que en el niño es a partir de los 6 meses de edad. La lactancia es el inicio de la alimentación complementaria y dependiendo de la edad del niño puede ir variando. Entonces, entre los 6 y los 7 meses, generalmente el niño solamente prueba sabores nuevos, ciertos sabores. Ahora hay algunos rangos en los que te distingue, por ejemplo, que entre los 6 y los 7 meses debe probar alimentos no alergénicos, no cítricos y fundamentalmente con baja ingesta de colesterol, por ejemplo. Y lo otro es también baja ingesta de proteínas alergénicas como la clara de huevo, que no se debe alimentar. Pero hay una nueva sugerencia en cuanto a las sociedades, por ejemplo, europeas y americanas de nutrición y de pediatría, en las que te dice que puedes dar alimentos sin ninguna restricción de edad. Nosotros todavía en Perú seguimos la norma técnica del Ministerio de Salud y damos alimentos de los 6 a los 7 meses hipoalergénicos, fundamentalmente amarillos o anaranjados, y algunos tubérculos, y la parte del hierro que estaría en la parte del hígado, yema del huevo. Y luego a los 7 meses se agregan algunos carbohidratos, algo con, por ejemplo, fécula de maíz o trigo, que no se agrega al principio para evitar enfermedad celíaca. Y luego a los 9 meses ya se pueden agregar cítricos o alimentos que puedan tener algún riesgo de inmunogenicidad o alergia, ¿no? A partir del año de edad, el niño debe comer de la olla común, obviamente sin alimentos que le puedan dañar, como químicos, preservantes, picantes, colorantes.
La alimentación debe ser fundamentalmente natural. La dentición, importantísimo, porque queremos a veces que el niño coma y todavía no tiene dientes. La edad de dentición habitualmente es entre 6 y 7 meses. Hay niños que nacen con dientes, a otros les sale el mes, a los 2, a los 4 meses, pero la edad de dentición que corresponde es entre 6 y 7 meses la primera dentición. Y luego ahí en adelante puede ir aumentando. De acuerdo a la dentición también podemos ir dando mejores texturas y grosor de alimentos. Ver el lavado de dientes, el cepillado. El inicio de la dentición lo que nos dice si es que se retrasa, por ejemplo, podemos poner dentro de los diagnósticos retraso en la dentición. Si hubo endodoncias parciales, completas, si la dentadura está completa, se cuenta la fórmula dentaria en la parte superior y luego en oblicua y la inferior. Si hay presencia de caries, si hay aparatos de ortodoncia o algún aparato que pueda tener el niño para mejorar su dentición. Por ejemplo, los niños con fisuras palatinas, con labios leporinos, generalmente ellos necesitan mucho aparataje para corregir la dentición después. Ginecológicos, para ver en caso de los pacientes el inicio de la pubertad, en caso de los adolescentes. Si es en el sexo femenino, queremos ver el inicio de la telarquia, de la pubarca, de la menarca. Y en el masculino, a ver, ¿qué pueden ver en el masculino? ¿Se acuerdan? Volumen, el inicio de la pubarca, la adrenarca, la espermaquia, ¿no? La edad. En cuanto a la frecuencia cardíaca, este es un rango bastante amplio de la normalidad de la frecuencia cardíaca en recién nacidos, en lactantes menores, mayores y en niños, ¿no? Preescolares, escolares y en adultos. Respecto a la frecuencia respiratoria, les estoy poniendo un rango alto, amplio también. Según la literatura, son rangos bastante, como ustedes ven, de 30 a 80, de 20 a 40. Y ustedes se deben guiar también para el examen, las clases que llevan de IEPI, por eso les van a preguntar si la frecuencia respiratoria, por ejemplo, es mayor en niños menores de 2 meses, mayor a 60, en menor de 2 meses hay dificultad respiratoria, ¿verdad? Y luego viene de 2 meses a 1 año, no debe ser mayor de 50, y luego mayor de 40 y así va bajando. Es una forma práctica que pone el Ministerio de Salud para poder aprender, porque es muy difícil aprender estos rangos, ¿no? Pero son los rangos normales. Entonces ellos para IEPI, para ver si es gira, neumonía, no neumonía, ponen la frecuencia, como les digo. La presión arterial, esto es un rango no muy exacto, amplio igual como ustedes ven, pero tenemos en el Harry Lane, nosotros en la práctica lo vemos para cada niño individualizado, si es hombre, si es mujer, y de acuerdo a la edad exacta del niño. Por ejemplo, 1 año 5 meses, varón, entonces es mucho más detalle, ¿no? en las tablas. La temperatura, en eso no tenemos mayor problema. Habitualmente tienen ustedes una clase de fiebre, pero actualmente la temperatura en el recién nacido se toma por vía rectal, ¿verdad? Y en el lactante en adelante se toma por vía axilar. La más exacta es la frontal, e incluso hay una mejor que es la del scan óptico para poder tener la temperatura a nivel del sistema nervioso central, que es la ideal. La somatometría, el peso al nacer, es un rango. A los 4 meses, ¿cuánto deben subir por mes? 750. Entre 800 y 1200 es el rango habitual. Entre 4 y 8 meses, más o menos 500 gramos por mes. Entre 8 y 12, 250 por mes. ¿Cómo hacemos la medición de la talla? Del peso y la talla se hace en menor de 2 años en decúbito. Y a partir de los 2 o mayor de 2 años en bipedestación.
Es importante. El perímetro cefálico se mide en todas las consultas hasta los 2 años y luego una vez al año, puede ser hasta los 3 años. El rango normal. En el perímetro cefálico tenemos que ver, además de tomarlo, ver dónde lo vamos a tomar, ¿verdad? Desde la parte más prominente de la región frontal hasta la parte más prominente del occipucio. Lo otro que tenemos que tomar en cuenta es la velocidad de crecimiento del perímetro cefálico. El perímetro cefálico crece a una velocidad de 2 centímetros por mes en los primeros 3 meses de vida, luego 1 centímetro por mes en los siguientes 3 meses de vida y 0.5 centímetros por mes en los últimos 6 meses para completar el año. Es importante en pediatría esto porque si nosotros tenemos por lo menos el dato del perímetro cefálico al nacer, que todos los niños lo deben tener en su cartilla de nacimiento o en su carnet de vacunación, cualquiera de los dos, entonces podemos ver si este niño es un macrocráneo o una microcefalia a partir de qué momento, ¿no? Por ejemplo, en los pequeñitos, los RSU asimétricos o simétricos, ya ustedes saben que son asimétricos cuando su tamaño craneal o su perímetro craneal es mayor en relación a su corporal, y esos tienen mejor pronóstico a nivel de crecimiento del sistema nervioso central. En el caso de la microcefalia no es así. Pero a veces nos llega a consulta niños con 2 o 3 años y vemos la velocidad de crecimiento del perímetro. Si esta velocidad se adecua a la normal que estamos mencionando, entonces lo que se hace se siguen controles por pediatría, constantes y frecuentes, no por la enfermera de la posta, sino por el pediatra, y si vemos alguna alteración en el desarrollo psicomotor, mandamos a evaluar por neuropediatría. En el perímetro torácico, de 0 a 2 centímetros el perímetro cefálico, menos del perímetro cefálico de 1 a 5 meses, y en mayores de 2 años ya viene a ser mayor que el perímetro cefálico. La exploración física es distinta entre el recién nacido infante, luego el grupo escolar, infancia temprana y adolescente, ya es casi igual que en el adulto. Entonces, en el lactante tenemos que ver varias áreas de concentración, ¿no? Tenemos que ver, como hemos mencionado, el crecimiento y desarrollo del niño, no solamente de su perímetro cefálico, sino de todo el crecimiento y desarrollo del niño, anomalías congénitas, consecuencias tardías de problemas neonatales, de repente una asfixia neonatal, una encefalopatía hipoxicloisquémica o algún otro problema, alguna ictericia, ¿no?, secundaria a kernípteros o alguna otra patología, quizá un prematuro con membrana hialina, un paciente que estuvo con displasia broncopulmonar porque estuvo asociado a ventilación mecánica prolongada. Entonces, en esta etapa vemos las consecuencias de los problemas neonatales. El método de exploración son la observación, normalmente. Obviamente un lactante es poco colaborador. Al lactante tú le dices que haga algo, no te va a obedecer. En ellos es más observación. Se puede colocar en la mesa del examen si el lactante lo permite, si no es una cosa más como algo más funcional con la mamá, incluso puede estar en los brazos de la madre en la mayoría del tiempo. El equipo mínimo que se necesita es el patoscopio para ver oídos, para ver reflejo rojo, ¿no? La cinta métrica para hacer las mediciones del perímetro cefálico torácico o alguna otra medición, la fontanela, por ejemplo. En pediatría acostumbra a medirse todas las lesiones que se ven y siempre con cinta métrica, ¿no?, hasta que ya ustedes tomen la práctica. Bajalenguas y el equipo de órgano de los sentidos. Como habíamos mencionado, el orden depende del estado del niño. Si es un niño que está tranquilo, permite examinar, entonces podemos hacer el orden de acuerdo a la patología del niño. ¿Por dónde empezaríamos? Por
el aparato y sistema que está afectado, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de los lactantes, podemos dar lapsos breves para la alimentación. Por ejemplo, si un bebé se irrita, está lloroso y no permite terminar el examen, podemos decirle a la mamá que le dé lactar. Eso habitualmente los calma y nos permite continuar con el examen. Arrullarlo también, obviamente si hay necesidad de cambio de pañal, también verificar eso y debe estar limpio para el examen, ¿no? Hay que esperar que cambie de pañal, que esté limpio para poder seguir examinando. Se deja al final de la exploración las maniobras incómodas o penetrantes. Por ejemplo, cuando uno quiere ver orofaringe, ¿verdad? Meter el bajalenguas en la boca de alguien es bastante incómodo. Luego, a veces algunos el otoscopio, a otros les gusta, les hace cosquillas. Eso depende de cada niño. Y las maniobras de cadera, que generalmente no es dolorosa, pero también hay niños que les incomoda, lloran, se irritan, se asustan, fundamentalmente se asustan. En los mayores de 6 meses ya reconocen a los extraños, ¿verdad? Entonces tienen ansiedad mayor que en los menores, porque ya se dan cuenta quién es su mamá, quién es su papá, quién es su familia, su ámbito familiar habitual, y ve que nosotros no lo somos, entonces lloran, se angustian con más frecuencia. El método y la orden pueden ser flexibles, como les decía, empezar por el aparato y sistema de preferencia que estamos tratando, dependiendo del diagnóstico, y dependiendo de cómo esté el niño, podemos ir cambiando la exploración. Se logra familiarizar al paciente con un incremento en la magnitud. En el caso de los lactantes y en los niños en general, es muy fácil, primero, para dar confianza, hacer contacto visual, ¿no? Uno le mira al niño antes de tocarlo, le sonríe, trata de poner su mejor sonrisa. Nosotros por eso es que a veces nos ven que tenemos cositas así de colores, fosforescentes, porque son cosas que les gustan a los niños. Entonces, no es porque seamos infantiles, que a veces sí lo somos también, pero es para que el niño, para captar la atención de él y él se sienta en confianza con nosotros. Al sentir confianza, entonces va a ser mucho más fácil examinarlo, va a evitar el llanto, ¿no? O la angustia, el miedo. Entonces, primero es el contacto visual, luego auditivo, le puedes hablar, le puedes decir algo de manera cariñosa, dulce, o se le puede dar, no sé, una sonajita, o algo que suene, o algo que brille, algo que llame su atención, ¿no? Y eso es gradual. Mientras tú le vas preguntando a la mamá, vas haciéndole jueguito al niño, vas sonriéndole al niño, y ya cuando lo examinas debería de ya tener un poco más de confianza contigo. Yo lo que hago es que cuando tengo algo de juguetes se los doy, pero cuando veo que no tengo juguetes y la mamá tampoco trae juguetes, que esa es otra recomendación, entonces hay que decirle a la mamá que traiga siempre un huevito para que le calme el estrés en el momento de la consulta. Cuando veo eso, cojo cosas como incluso las cajitas de las muestras médicas que vienen de colores y se las doy. Entonces desde que llegan les pongo ahí como si fuera una torrecita para que jueguen, y como son de colores y se ponen a jugar y suenan, entonces van perdiendo el miedo, ¿no? Es importantísimo permitir que el niño esté cerca de sus padres, incluso puede ser en los brazos del papá o de la mamá. También para examinarlo se le pide que lo lleve a la camilla, pero si ves que el niño se angustia, se voltea, se agarra de los brazos de la mamá, obviamente le dices va a ir con su mamá primero y poco a poco vamos soltando confianza. A veces termina siempre en los brazos de la mamá igual. En mayores de 1 año, el área de concentración, el contenido y la claridad del lenguaje, ¿no? Después del año ya tenemos que ver el lenguaje. A veces la mamá viene por cualquier otra cosa y tú lo escuchas que no pronuncia ninguna palabra. Puede ser por timidez, le pregunta, señora, ¿habla su niño? ¿Cuántas palabras, frases, oraciones? Y por ahí puedes ver también. La marcha del niño es importante. Sabemos que después del año debería ya el niño estar caminando con apoyo primero y luego del año 2 meses solo. Tenemos que observar el aspecto de los músculos,
niños hipotónicos, siempre están doblados, encorvados, ¿no? O con unas posturas viciosas, que luego también eso te puede traer escoliosis. Hay niños con distrofias musculares muy marcadas que son evidentes, ¿ya? Luego las capacidades auditivas, para ver oído medio, tenemos que ver, por ejemplo, señora, cuando usted le habla, él voltea, cuando usted está de espaldas, reacciona ante un ruido, de repente música, la televisión, el claxon, qué tan agudo debe ser o qué tan fuerte debe ser el ruido para que le haga caso. Muchos niños con trastorno del espectro autista, por ejemplo, sin tener problemas auditivos, no se irritan, incluso no obedecen cuando los padres los llaman. Entonces no necesariamente es un problema auditivo, sino que es que ellos viven en su mundo, ¿no? Entonces hay que saber distinguir eso también. Cuando son pequeñitos, lo que se puede hacer, si es que sospechamos que el niño no ve bien o no oye bien, son los potenciales evocados, ¿no? Auditivos o visuales. Y luego ya más grandes hay otros métodos dependiendo del grupo etario. Vemos también, mientras vamos interrogando a la mamá, vemos si el niño tiene estrabismo, es bastante fácil verlo, o pseudoestrabismo. Si vemos que hay problemas de agudeza visual, la mamá te dice que cuando tiene, ahora que están los celulares, las tablets, cuando se acerca a ver el celular o la tablet, se pega mucho, ¿no? Antes era la televisión, ahora es la tablet o el celular. El desarrollo de la afectividad, también podemos ver la relación madre-hijo ahí, o padre-hijo, dependiendo de quién lo traiga, ver si habitualmente abrazando a la mamá, acercándose a la mamá, el niño se siente protegido, pero a veces cuando no hay un vínculo, uno lo puede notar, ¿no? Lo ve más bien distante, lejano, no obedece. Bueno, para el método hay gran variabilidad en la actividad y la colaboración, ¿no? Tenemos que ver, como habíamos mencionado ya, la marcha, la coordinación, el lenguaje, examinarlo en el regazo de la madre, la otoscopía, que puede ser en el regazo de la madre. Es mucho más fácil para ellos hacer todo en el regazo de la madre, ¿no? Nosotros nos tenemos que adaptar nada más, y es mucho más fácil también cuando uno, por ejemplo, ve que a pesar de eso el niño es temeroso, tiene ya un antecedente quizá de que cuando le pusieron la vacuna, una inyección o le bajaron la lengua, tuvo un episodio traumático de angustia. Entonces, ¿qué hacemos? También cogemos el estetoscopio, por ejemplo, o el baja lengua y la linterna, y examinamos a la mamá primero para que él se dé cuenta que no le va a hacer daño, ¿cierto? Entonces él ve, bueno, a mi mamá no le dolió, a mí tampoco me debe doler, y hablarle a la mamá para que refuerce eso, ¿no? Lo de los juguetes. En la etapa preescolar es mucho más colaborativo, es mucho más fácil generalmente en los pequeños. Evaluarlos, juegan más, entonces te comprenden mejor y van venciendo el temor, el miedo a la separación, ¿no? El ordenamiento se puede hacer de pies a cabeza y se debe reforzar la confianza del niño felicitándolo. Se abrió bien la boca, sin palitos, se portó bien, muy bien, lo hiciste bien, te voy a dar, no sé, más lengua de regalo o algo que quieran darle, o simplemente lo felicitan. Escolar. En los escolares, las áreas de concentración son la anamnesis, y el escolar nos puede ayudar mucho ya en ese momento en la anamnesis. Las mamás habitualmente te dicen lo que ellas ven, pero ya ellos te pueden decir qué sienten. Siento que me duele la garganta, por ejemplo, cuando vienen por cefalea, ¿cómo es tu dolor? Le pregunto, y ellos te dicen, es un dolor tipo hincada, tipo presión, tipo latido, sientes como si te golpearan con algo, con un martillo, y ellos te dicen, ¿no? Te dicen, siento esto. A veces no, simplemente dicen, todo, solo me duele. Entonces, dolor sordo, ¿no? Infecciones menores, alergias, vemos mucho más incidencia de alergia a esta edad, aunque puede ser a cualquier edad. Dolores benignos del crecimiento, generalmente se ven en esta etapa. Y la dentición que sigue, ¿no? Continuamos con la parte de dentición, crecimiento. En piel podemos ver la piel en arlequín, por inestabilidad motora,
la variabilidad de color. ¿Se acuerdan la piel en arlequín cómo es? Ajá, muy bien. La cianosis también que vemos, que puede ser central o una acrocianosis. Luego la plétora, palidez, neoplasias benignas, no es habitual ver otras neoplasias a esta edad. La pigmentación de la piel, la ictericia, que habíamos ya mencionado también, que puede ser la fisiológica, es la más común en los niños entre el tercer y cuarto día de vida y resuelve rápido. El rash, si hubiera algún tipo de reacción o de contacto o alérgico. En la cabeza es fundamental palpar las fontanelas, ¿no? Han dicho que no solo palparlas, sino medirlas. Ahí está la medida de 4 a 6 centímetros y cierra generalmente a los 2 años. La posterior, esa es la anterior. La posterior habitualmente no la palpamos, salvo que sean prematuros o a veces en algunos niños con síndrome de Down pequeñitos lo podemos palpar de 1 a 2 centímetros porque debe cerrar prenatalmente, ¿no es cierto? Distensión del perímetro cefálico por aumento de la presión intracraneana y depresión o disminución cuando la fontanela está deprimida en caso de deshidratación, que es muy común verlo, ¿no? Es uno de los signos claves en deshidratación. El caput sucedáneo, que ya deben haberlo visto bastante en neonatología que he llevado primero, el cefalohematoma, la diferencia entre uno y el otro, y ustedes saben, uno tiene compromiso óseo, ¿no? Y tiene más de un hueso o una región afectada, y en la craneosinostosis que nosotros vemos, lo que vemos es el perímetro cefálico pequeño y vemos las suturas clásicamente cabalgadas, ¿no? Vemos como abultado en la unión de las suturas del cráneo. Alopecia podemos buscar también de 1 a 2 centímetros en la aplasia cutis congénita. En los ojos, de acuerdo a la medida del diámetro entre uno y otro, podemos ver hipertelorismo, hipotelorismo, las escleróticas azules. Puede presentarse, por ejemplo, en las colagenosis, pero nuestra raza tiene mucha esclerótica azul también, entonces no necesariamente tiene que ser un signo patológico. La opacificación de la córnea, que sí es patológica siempre, el coloboma. Ver las pupilas, es normal la miosis hasta la tercera semana de vida. Reflejo de parpadeo, reflejo rojo. En oídos es importante, acuérdense que siempre empezamos con la inspección, ¿no? Ver la implantación de las orejas. Habitualmente hay una línea imaginaria que debemos formar en el ángulo ocular y debe ser a ese mismo nivel la implantación de la oreja. Si está por debajo, se dice que la implantación de las orejas es baja, ¿no? Como en los Down y en muchas otras síndromes genéticos. Microtia, reflejo acústico primario, si hay presencia o ausencia, se evalúan los tonos, que ya habíamos mencionado. Inspección de oído medio, vemos membrana timpánica, vemos si el canal está lleno de vérmix en los pequeñitos, por ejemplo los recién nacidos. Vemos si la membrana está bombada por líquido, puede ser por líquido amniótico, sin problema, y ya con una secreción purulenta, con eritema, bombamiento y dolor, fiebre, irritabilidad, obviamente ya es patológico, ¿no? En boca y garganta, labio, paladar hendido. Siempre es importante no solamente ver labio y encía, sino paladar. Muchas veces la fisura palatina es posterior y es pequeña y no se detectan hasta después del año de edad. Inclusive muchos niños vienen después de 1 año para hacerles el diagnóstico porque se aspiran con frecuencia, se atoran, dice la mamá, o se ahogan con frecuencia y tienen problemas recurrentes respiratorios o tienen olor fétido porque hay acumulación de secreciones y de alimentos inclusive en la zona, ¿no?, de la fisura. También vienen por problemas de lenguaje con mucha frecuencia. El reflejo de succión, que desaparece entre los 9 y 12 meses. La saliva, tenemos que ver que es limitada en los primeros meses de vida. Entonces un bebé
que tiene cialorrea, hay que buscar una malformación traqueosofágica, ¿verdad? La óvula bífida, que es más bien un hallazgo. Hay mamás que pasan 6, 7 años y nunca le dijeron, a pesar que han examinado a los niños, pero no es la idea alarmarlas, es simplemente decirles, pero no es nada patológico. Las perlas de Epstein, las amígdalas, que no deben ser visibles en el recién nacido, la micrognatia, que eso ya está asociado a algunas patologías. En el cuello podemos ver la simetría, podemos ver quistes de tirogloso, arcobraquial o higromas, dependiendo de en qué localización están las tumoraciones, ¿verdad? Si es línea media, ¿qué sería? Bien, tirogloso. Si es lateral, arcobraquial, y los higromas, que ya son mucho más aparatosos, ¿no? Las clavículas en los pequeñitos, muy común cuando son partos difíciles o son macrostómicos, fractura de clavícula, que si no tiene mayor lesión del plexo, pura sola. Aquí tenemos un quiste de tirogloso, casi en la línea media. Tenemos el quiste braquial, bastante lateralizado, ¿verdad? Generalmente va por delante del esternocleidomastoideo, y está el higroma quístico, está gigante. En el sistema linfático es normal encontrar ganglios occipitales en los pequeños hasta los 2 años de vida. Obviamente el tamaño de los ganglios debe ser menor de 1 centímetro. Son pequeñitos, generalmente son milímetros nada más. Los ganglios menores a 5 centímetros en cualquier lugar y menores de 1 centímetro en la cadena cervical y inguinal son normales. Las amígdalas palatinas pueden ser hipertróficas y no tener patología. Hay muchos niños que vienen como hallazgo, tienen hipertrofia de amígdalas, y uno le pregunta, se enferma con frecuencia, respira con la boca abierta, ronca por la noche pensando en una adenoide, y las mamás te dicen, no, habitualmente sí está asociado a esos signos, es adenoide, pero a veces simplemente son hipertróficas y no necesariamente patológicas. En el tórax podemos ver deformidades, ¿no? El pectum escamatum, el pectum gallinatum, el tórax en quilla, que le llaman también. El patrón respiratorio, podemos ver respiración periódica, apnea de 5 a 20 segundos sin bradicardia, respiración periódica de 5 a 20 segundos sin bradicardia, y la apnea por falta de respiración por más de 20 segundos y con bradicardia. Vemos ya lo del pectum. En mamas, el número de pezones, encontramos a veces pezones supernumerarios, tanto en hombres como en mujeres, y ver descarga del pezón, ¿no? Que en los primeros meses de vida puede ser normal, por paso de estrógenos de la madre del niño. El corazón, vemos si hay cianosis central en los primeros 5 de vida. Generalmente en los primeros días la comunicación es de izquierda a derecha, ¿no? Si hay insuficiencia cardíaca, vemos rechazo de la lactancia, taquicardia, taquipnea, palidez, hepatomegalia. Importante la insuficiencia cardíaca congénita, la diaforesis, ¿no? En pleno invierno el muchacho está sudando, mojadito y con gran dificultad respiratoria. El choque de punta en las primeras 48 horas en la región cifoidea y luego igual que en el adulto. La persistencia del ductus arterioso. Son cardiopatías comunes para encontrar. Para ver pulsos, por ejemplo, siempre evaluar todos los pulsos, especialmente el femoral, para descartar coartación de aorta, que todavía vemos en niños grandes. En el abdomen, igual la inspección, luego la auscultación, peristalsis cada 15 a 20 segundos, el borde hepático puede ser 2 centímetros debajo del reborde costal, entre 2 y 2.5 en los lactantes. Mayor de 3 es patológico siempre. Ahora hay que tener cuidado cuando hay un proceso respiratorio, una bronquiolitis o un SOP o un asma. En los niños hay disminución, hay una disminución a nivel del borde hepático, va a descender el borde hepático por la gran dificultad respiratoria, entonces podemos ver una pseudohepatomegalia, y lo que tenemos que hacer ahí es hacer percusión
y palpar el borde hepático y ver el spam hepático de acuerdo a eso y el grupo etario, porque por el distrés respiratorio desciende el diafragma y entonces nos da una falsa hepatomegalia. Se puede palpar la punta del vaso, dice, habitualmente no la palpamos, habitualmente debe estar vacío, ¿no? En el fondo del trago. Ano perforado, esa es una de las razones también por las que cuando nace el niño se le toma la temperatura rectal. Una de las cosas que hay que descartar es el ano perforado. En niñas con fístula rectovaginal puede pasar contenido fecal por la vagina. En el abdomen, normalmente el abdomen puede estar distendido por falta de fuerza en la pared abdominal, puede estar escafoideo cuando sospechamos una hernia diafragmática, por ejemplo. La hernia umbilical es común en nuestra población, en afroamericanos, en pacientes con síndrome de Down. Habitualmente no se hace nada con la hernia diafragmática después del año y medio de vida, puede cerrar, salvo que sea una hernia gigante, ¿no?, de gran magnitud. No se debe intervenir quirúrgicamente hasta después de esa edad. El onfalocele, la gastrosquisis. Las características del cordón umbilical, es importante saber que tiene dos arterias y una vena, ¿verdad? Cuando hay malformaciones a nivel renal o de médula espinal, se invierte esta relación o simplemente hay una y una de cada una. La descarga a nivel del cordón umbilical, que de repente se puede confundir entre un granuloma y la persistencia del uraco. Se ve cuando hay secreción, persistencia del uraco, ustedes saben, puede salir orina por ahí, entonces se ve la secreción clara, constante, y no es la secreción amarilla de repente, ¿no?, granulosa. Tenemos la hernia, el onfalocele cubierto. Y acá hay un falocele con gastrosquisis, ¿no? Acá se observa del lado izquierdo la gastrosquisis. En geniturinario observamos genitales externos, se evalúa tamaño, pigmentación, se debe constatar y registrar la presencia o ausencia de los testículos en bolsa, de ambos. Muchas veces hay criptorquidia, pero a veces también tenemos el testículo retráctil, ¿no?, que a veces está y a veces regresa y a veces sube. Entonces ahí, de acuerdo a eso, la conducta puede ser quirúrgica o simplemente clínica y se espera. Recordar que el aumento de los órganos sexuales comienza más o menos a los 2 años, antes de la pubertad, y entre los 9 y 11 en las niñas y entre los 11 y 13 en los niños. Entre el 30 y 35% de los varones puede haber agrandamiento y congestión mamaria también, uni o bilateral, con una leve producción de estrógenos. Esto generalmente desaparece a los 12 meses. En genitales tenemos que ver genitales ambiguos, importante, cuando sospechamos hiperplasia suprarrenal congénita, por ejemplo, vemos genitales ambiguos y vemos el paciente lactantitos menores generalmente que se deshidratan con mucha facilidad por vómitos o poca ingesta de la lactancia. Eso asociado a genitales ambiguos nos da una gran sospecha de hiperplasia suprarrenal congénita. Ver dónde está el orificio uretral en los varones para ver hipopadias, epispadias. A veces esos detalles no los toman en cuenta. El hidrocele, que puede ser normal en los primeros 3 meses de vida. Hernias a nivel genital, inguinales, inguinoescrotales, si son reducibles o no. Y descarga vaginal blanquecina o sanguinolenta, es normal, como nos mencionaron. El músculo esquelético, la apariencia del resultado del empaquetamiento en útero, debe contar los 20 dedos. Es importante desde el punto de vista del médico, ¿no? Las mamás siempre deben ver que los niños tengan sus 20 dedos. Pasó una anécdota todavía estaba estudiante, estaba haciendo unas guardias y era la primera vez que un grupo de nosotros iba a recibir niños, ¿no? Alguna de las guardias, parece que era en 4º o 5º año. Entonces éramos un grupo de 5, todos emocionados porque nunca habíamos recibido un niño, y a mi compañero le tocó, el interno era el que nos ayudaba, realmente no teníamos ni el profesor aquí, porque era en la noche, y el interno era nuestro profesor.
Entonces el interno nos explicó todo lo que teníamos que hacer y nosotros cada uno con su niño lo hacía, desde que la mamá estaba en trabajo de parto hasta el día siguiente que teníamos que pasar la evolución, ¿no? De la visita. Y ya, bueno, en la visita ya estábamos con el asistente, y luego cada uno presentó a su niño, y cuando le tocó, desgraciadamente, a mi compañero presentar a su niño, la mamá, después de que pasó la visita, en plena visita, terminando, le dijo al asistente: doctor, ¿por qué mi niño tiene un dedo más? Entonces el pequeño tenía una polidactilia. El interno no se había dado cuenta porque había dejado al alumno, el alumno obviamente no se había dado cuenta porque por falta de experiencia, y no le había contado los dedos. Entonces es importante contar los 20 dedos, ¿ya? Incluso en la maternidad pueden hacer, dependiendo si está, si tiene la falange de la polidactilia suficiente, ellos le ponen solo un hilito, un cargo, y luego una seda, y luego lo cortan. Después de 48 horas, 72 horas. Y si no, bueno, ya si tiene compromiso óseo, tendrá que ser quirúrgico, ¿no? Las clavículas, habíamos mencionado que estén indemnes, evaluar fracturas, parálisis de miembros superiores, a veces cuando son partos distóxicos, vemos parálisis de plexo braquial, por ejemplo, u otro tipo de parálisis. El signo de Galeazzi para descartar luxación de cadera, Barlow, Ortolani, para lo mismo. El diagnóstico en los pequeñitos menores de 2 meses por ecografía y en los mayores por radiografía. Sinovitis transitoria de caderas, dolor, inflamación, limitación funcional y que afectan los movimientos activos y pasivos, y el antecedente cuando es transitoria generalmente hay un proceso respiratorio, digestivo previo, ¿no? Una semana antes o unos días antes. La actitud antálgica, flexión y reducción, y la radiografía obviamente que sale negativa, ¿no? Hemos tenido niños con tanto dolor, porque el dolor es subjetivo de cada paciente, que hay sospechas durante varios días de una infección bacteriana, ¿no? En el caso de la gastritis séptica, es la infección bacteriana micótica de la articulación, que es más común en la cadera y en la rodilla. El tratamiento antibiótico debe ser a la par del quirúrgico. Cuando uno diagnostica una artritis séptica, debería colocar antibiótico y pasar a sala inmediatamente, ¿no? Para evitar secuelas en la articulación de ese niño. En el sistema nervioso central, la postura, la hiperextensión del cuello. Si vemos de repente un paciente hipertónico o el paciente con pistótono, vamos a ver la hiperextensión del cuello, simetría de extremidades, la examinación de reflejos, movimientos articulares, fuerza muscular, movimientos espontáneos, alza y hemiparesias, hemiplejías, ¿no? Cuando hay parálisis de un plexo también vamos a ver eso. Y expresiones faciales, también hay parálisis faciales en los pequeñitos, la simetría, hay la expresión, porque a veces hay patologías en las cuales los pequeños son inexpresivos, ¿verdad? Movimientos oculares, simetría en los movimientos oculares, examinación de los aparatos, de los órganos de los sentidos y ver los pares craneales. Podemos evaluar prácticamente todos los pares craneales en los pequeños. Los reflejos, reflejo del rastro, cuando toca el labio, rota la cabeza del mismo lado, entre 3 y 4 meses. El replantar, el palmar, la presión, ¿verdad? El moro, evolución de los brazos y extensión de los dedos, entre 3 y 5 meses. El Gallans, toca la región paravertebral del hombro a la región sacra y hace lateralización. El de Pérez, el dedo en sacro recogiendo la cabeza hacia cabeza y la extensión de la cabeza y flexión del espinazo. El reflejo de la marcha, desde los primeros días hasta los 5 meses. Los papás se emocionan mucho cuando uno hace el reflejo de marcha al niño. Piensa que ya está caminando o que ya puede caminar. El Babinski, reflejo plantar extensor, que es normal hasta el año de edad. Después de esta edad es patológico. Hay muchas patologías en las cuales vemos Babinski fuera de esta edad y es patológico. Escolar, infancia temprana, adolescente. Vemos el Tanner, importante.
los estadios del 1 al 5, ¿no? Pecho infantil, sin vello, el botón mamario y hay algo de vello no rizado, luego el vello va siendo más rizado, luego se pone más oscuro, llega pelvis, el vello púbico tipo adulto, pero que no llega a muslos, y luego ya cuando llega muslo, y el pecho es adulto con la areola no sobrelevada. En el varón, el Tanner también tiene igual estadios del 1 al 5, para la maduración sexual, sin vello púbico el 1, los testículos y pene infantiles, en el 2 hay aumento del escroto y los testículos, y algo de vello también, ¿no? Escaso. En la base, en el 3 hay alargamiento y engrosamiento, con aumento de testículos, vello sobre el pubis rizado, grueso y oscuro. En el 4, este ensanchamiento es mayor, también aumenta los testículos, aumenta el escroto, el vello púbico, que no cubre muslo, y en el 5 ya cubre muslo en genitales adultos. Antecedentes ginecológicos en niñas, en la etapa escolar y adolescente, se incluye telarca, pubarca, de eso ya conversamos, adrenarca, menarca, los ciclos menstruales de frecuencia, la duración, el número de toallas promedio por día, si hay dismenorrea o no, aunque parezca mentira es importante. En niños, ya también hemos comentado esto, los genitales, ver deformidades, ver hernias, si hay fimosis, adherencias para presbuciales como muy comunes, hipospadias, el tamaño del testículo, hay unos opidómetros para medir los tamaños dependiendo de la edad del niño, eso lo tienen los endocrinólogos, es muy fácil. Hacer transiluminación para ver hidrocele, tumores, problemas espermáticos, testículos agudos, varicocele. En las niñas, ver himen, adherencias, secreciones, ver el clítoris, integridad. En el ano, va a evaluar atresia, fisuras, condilomas, prolapsos, eritemas, abscesos, malformaciones onorrectales. En columna, ver los signos meningios, rigidez de nuca, Kearney, Brusinski, las curvas normales, los espasmos musculares, las flexiones, los opistótonos, si hay mielomeningocele, si hay escoliosis, si hay cifosis, quiste pilonidal. Esto es todo. En este caso